es algo de lo que le encanta hablar, pero además este discurso tiene una peculiaridad y él lo dice ahí en el texto, en las primeras líneas, cuando dice que su propósito es hablarle a sus descendientes, cuando dice, cuando yo ya no esté en los emocionantes días venideros. ¿Sí? Entonces, primero, él da por hecho que no va a estar, ¿sí? Segundo, habla de días venideros y dice que estos días serán emocionantes. Y tercero, previo a mencionar esto, él habla de los días futuros a los que se refirió el presidente Nelson cuando no será posible sobrevivir sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Entonces, tenemos una serie de elementos muy interesantes y concatenándolo con lo que el presidente Eyring mencionó en su discurso de la conferencia general pasada cuando él hablaba de la nueva generación que iba a preparar a la generación que iba a, a recibir al Salvador y que fue un tema ahí que incluso ese programa lo repetimos porque fue uno de los temas más interesantes que se generaron el año pasado y que lo repetimos la semana pasada. Entonces, el presidente Eyring da por hecho que no va a estar y que esos días están por venir y que necesitamos enfatizar o que necesitamos echarle ganitas en este énfasis profético que es el de tener la guía orientadora, consoladora, constante del Espíritu Santo. Oye, y tiene cosas muy, muy interesantes este discurso, sobre todo en esta parte introductoria que ya comentas. A mí me llamaron la atención dos cosas. Una, primero es así como, te lo digo Pedro para que lo entiendas Juan. Es decir, él simula, por decirlo de alguna manera, que no nos está hablando a nosotros, sino que le está hablando a su descendencia. Uh-huh. Es decir, en esta ocasión no está siendo tan directo de les estoy hablando a ustedes o a ustedes miembros de la iglesia, sino que él dice, es como si estuviera escribiendo una carta para mis descendientes, ¿no? Entonces es un estilo de enseñanza interesante, indirecto, ¿no? A veces cuando nos dicen las cosas directas, las queremos esquivar. Pero cuando las cosas no van para nosotros, somos un poquito envidiosos. ¿Y por qué a mí no? Y yo tomo la enseñanza para mí, aunque no viniera para mí, ¿no? Entonces, ese es el estilo de enseñanza que está utilizando el presidente Eyring, que funciona mucho en los niños. No sé si te has fijado, pero funciona mucho en los niños, ¿no? Cuando tú les hablas directamente, se hacen como que ni siquiera te están escuchando, pero cuando les simulas que estás hablando a alguien más, ahí están muy atentos. Entonces, es un efecto psicológico interesante que se presenta en este tipo de discursos. Y la segunda cosa que me llama la atención es realmente la introducción en donde dice que en esta conferencia hemos sido bendecidos con un torrente de revelación. Y está interesante porque, bueno, ya estamos hablando de que es la sesión del domingo por la mañana, de hecho el último discurso del domingo por la mañana, entonces ya prácticamente estaban terminando 4 sesiones de la conferencia, pero él habla de un torrente de revelación y ahí se generaliza y dice, hemos recibido un torrente de revelación. Y en ese punto la pregunta es, ¿realmente en ese punto habíamos recibido revelación? Pero no solo revelación, sino un torrente. ¿Qué es un torrente? Un torrente es un flujo constante. Cuando estamos hablando de un líquido, cuando hay un flujo constante, le podemos llamar torrente, ¿no? Y en este caso, un flujo constante de revelación. Es decir, discurso tras discurso, habíamos estado recibiendo revelación. Y fíjate que es interesante que reflexionemos en eso, ¿no? Porque el presidente Eyring así lo detecta él, así lo aprecia. La pregunta es si nosotros recibimos también revelación en cada uno de los discursos de la conferencia. Que la respuesta tendría que ser sí, pero yo la dejo a cada uno, ¿no? ¿Qué tan preparados llegamos a la conferencia general al grado de que en cada discurso estemos recibiendo revelación personal?
Ahora, Víctor, este torrente de revelación que se recibe en esa mañana, quizás para algunos sea totalmente asequible y lo puedan recibir y vengan preparados y estén en condiciones, porque también esa es otra, ¿no? Recordemos que la conferencia comienza el sábado en la mañana y muchísimos trabajan, ¿sí? Y se pierden las primeras 2 sesiones bueno, el punto es que resulta muy interesante que ese torrente de revelación puede durar los siguientes 6 meses y la conferencia general está diseñada para eso. Y el sistema de clases que ha implementado la iglesia al tomar el segundo y el cuarto domingo para que en la clase de la Sociedad de Socorro y en la clase de la Quórum de Élderes se tomen discursos seleccionados de la conferencia general, el torrente de revelación se extiende hasta esas clases. El estudio individual durante esos 6 meses de los discursos, el torrente de revelación se extiende. Y aún este tipo de ejercicios que nosotros llevamos a cabo a través de estos medios virtuales, el torrente de revelación se extiende porque a cuánta comprensión adicional no llegamos tras analizar estos discursos. Y nosotros en nuestro estudio individual, al estar conversando y al recibir, desde luego, los comentarios adicionales acertados e inspirados de los hermanos que nos están acompañando. Entonces, incluso, Víctor, hoy mismo, esta mañana, en este inicio de, de año, pues podemos comenzar justamente con el pie derecho, con ese torrente de revelación. De hecho, deliberadamente yo me brinqué el discurso que seguía, que era el discurso del elder Dieter Uchtdorf acerca del hijo pródigo, no recuerdo el título, ¿sí? Seguía ese discurso en el orden, pero deliberadamente yo escojo este tema precisamente por la importancia y la relevancia que implica, ¿sí? De, de que podamos eh, comprender esto que él está transmitiendo a sus nietos, no a nosotros, ¿verdad? Le está hablando a sus nietos y descendientes, ¿sí? Acerca de lo que él ha aprendido sobre cómo tener el Espíritu Santo como una guía constante. De manera que ese es el propósito de analizar este tema el día de hoy. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? En ese punto que él está hablando, como decía, ya es la quinta sesión, perdón, la cuarta sesión de la conferencia por concluir y habla de esa revelación continua, pero tienes toda la razón, ¿no? Estos mensajes perduran por lo menos durante los siguientes 6 meses. Y si tú 5 años después vuelves a leer un mensaje de conferencia general, seguramente podrás sentir el espíritu y seguramente podrás recibir revelación personal, ¿no? Entonces, esto se extiende más allá del simple momento, pero sí me resultó interesante, ¿no? Que él habla de una revelación constante, como si cada discursante nos pudiera ofrecer eso, ¿no? O cada discurso nos pudiera, más que cada discursante, cada discurso a través del Espíritu Santo pudiera ofrecernos revelación personal. Y realmente para eso está diseñada la conferencia, para llenarnos de revelación personal. Y la reflexión es esa, ¿no? ¿Qué tan preparados llegamos a la conferencia general hasta ese punto? ¿O qué tan preparados permanecemos durante los siguientes meses para poder recibir esa revelación personal? Bien, Víctor, pues tras esta introducción, ¿te parece si escuchamos la primera parte del discurso? Sí, vamos. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta conferencia hemos sido bendecidos con un torrente de revelación. Los siervos del Señor Jesucristo han pronunciado y pronunciarán palabras de verdad, aliento y guía. Me han conmovido los testimonios compartidos en esta conferencia de que el Señor nos habla personalmente por medio del Espíritu Santo. Cuando oramos y luego damos oído a las impresiones del Espíritu, obtenemos más conocimiento y bendiciones para guiarnos
en los días futuros cada vez más difíciles. Hemos oído nuevamente la advertencia del presidente Russell M. Nelson que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Esa advertencia profética me ha causado meditar sobre lo que enseñaría a mis hijos, nietos y bisnietos respecto a cómo contar con esa guía crucial en los días difíciles que les esperan. Así que esta es una breve carta a mis descendientes que pueda ayudarles cuando no esté con ellos en los emocionantes días futuros. Quiero que sepan lo que he aprendido que les ayudará. He llegado a entender mejor lo que deben hacer para contar con la influencia constante del Espíritu Santo en la época en que vivimos. Y me he sentido inspirado a hablar hoy día de mi experiencia personal al invitar al Espíritu Santo hasta donde me ha sido posible a ser mi compañero constante. Ruego que pueda alentarlos. Bien, Víctor, acabo de ver ahorita en el video que es un discurso de 18 minutos. Está bastante largo. Sí. Sí, ese es un detalle. Entonces, quizás nos requiera hasta dos capítulos, podría ser. Y segundo, Víctor, la aclaración de nuevo, porque Goyito está poniendo desorden, diciendo que si es video. No, no es video, estamos completamente en vivo. Ya a partir de hoy reanudamos las transmisiones matutinas aquí en el canal. Ahora sí, Víctor, ya hicimos algunos comentarios de lo visto en esta parte del discurso, pero vamos por cuestiones adicionales. ¿Hacia dónde quieres encauzar el tema? Déjame ver si tengo mi micro, si está encendido. Sí. Fíjate que generalmente en un discurso, algo que me llama mucho la atención, generalmente en un discurso se va desarrollando el discurso y entonces hacia el final viene una receta, ¿no? O viene el cómo podemos aplicar ese principio que se ha enseñado en el discurso. Como que primero viene la teoría y luego algunos ejemplos de cómo llevarlo a la práctica. Y en este discurso me llama la atención, este discurso que es inusual por cosas que ya habíamos comentado antes de poner el primer segmento, es inusual en algunos aspectos y también me llamó la atención que habla ya de la receta desde el principio. ¿Y cuál es esa receta? Él está hablando de que al orar y luego dar oído a las impresiones del Espíritu Santo, obtenemos más conocimiento y bendiciones que nos guían a través de los, como dice él, de los difíciles, a través de los cada vez más difíciles días venideros. Entonces, él está planteando un escenario, días difíciles venideros, y entonces la receta que nos da es, para obtener conocimiento y guía para esos días difíciles venideros, tienen que hacer simplemente dos cosas. Tienen que orar y entonces escuchar o estar atentos a escuchar las impresiones del Espíritu Santo. Él dice, dar oído a las impresiones del Espíritu Santo. Entonces, primero plantea él la parte práctica y luego se va a ir por la parte teórica, ¿no? De por qué es importante el Espíritu Santo y estar atento a las impresiones y demás. Pero de entrada ya nos dio
digamos que el spoiler, hizo un spoiler de la temática principal. Y que al final es eso, ¿no? Y él en varias partes del discurso, lo vamos a ver, él relaciona la importancia de tener al Espíritu Santo como compañero constante, lo relaciona con la dificultad de vivir en estos tiempos. Que de hecho, Víctor, este es justamente la base del discurso, ¿no? Y él desarrolla uno de los énfasis proféticos, él en su discurso lo refiere como la advertencia del presidente Nelson. ¿Y cuál es la advertencia? Y la hemos reiterado una y otra vez a través de los distintos análisis que hemos hecho y hemos visto que muchas de las autoridades generales se refieren a esta advertencia profética. Y la cito: en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. En los días futuros, ¿no? Esta expresión, el presidente Nelson justamente la acuñó en la conferencia general de abril de 2018, es decir, su primera conferencia general cuando él asumió la presidencia de la iglesia. Ya han pasado, Víctor, abril 2018, al siguiente abril, habrán pasado 6 años. ¿Sí? Entonces, 6 años y seguimos haciendo énfasis en este tema. Ahora, mi punto aquí es, ¿cuáles son esos días futuros? ¿Ya son los días futuros en que serán difíciles los días venideros? ¿En que habrá grandes complicaciones o todavía falta? ¿O ya estamos en el preludio? Ahora, independientemente de esto, Víctor, él se refiere, fíjate, a mí me llama mucho la atención y para mí es muy demostrativo lo que él dice en esto que mencionábamos hace un momento. Dice, cuando reflexiona sobre lo que debe enseñar y se refiere, dice, a mis hijos, a mis nietos, se brinca a los bisnietos, no los menciona, y a continuación tataranietos. ¿Sí? ¿Qué te imaginas? ¿Que el presidente Biden ya tiene nietos de 50 años? Sí. ¿De nuestra edad, más o menos? Sí, ¿40, 50? nietos de nuestra edad, sí, tranquilamente. Sí. Entonces, estos ya tienen seguramente hijos o que son bisnietos del presidente Biden que deben de andar en los 20 años. Sí. ¿Sí? Y estos, a su vez, ya están o ya se están reproduciendo o están por reproducirse, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces él habla a las siguientes 4 generaciones. Y para mí es muy ilustrativo que refiera a eso, porque de nuevo lo relaciono con lo que él habló en la conferencia general pasada. De la nueva generación que iba a preparar a la generación que recibiría al Salvador. Entonces, si lo pongo en perspectiva, los días futuros están muy próximos, muy, muy próximos. Los días en que vamos a requerir ya la requerimos, Víctor, pero en el futuro, si no la tenemos, dice, simple y sencillamente no vamos a poder sobrevivir. Oye, Salvador, y hablando de los días futuros, tal como él menciona, está también muy interesante porque en una parte los habla como los días difíciles. Bueno, él dice los difíciles días venideros que los aguardan. Y fíjate que ciertamente él no se incluye, y tú ya habías hecho la observación, él no se está incluyendo en estos días futuros, ¿no? Es evidente por su edad, es evidente que no le quedan muchos años de vida,
pero él no se incluye en este escenario del cual está hablando, de estos difíciles días venideros. Es decir, si pensamos que ahorita son días difíciles, no hemos visto nada. O sea, realmente los que vienen van a ser días difíciles y son a los que él se refiere, y por eso él ya no se incluye en esos días, ¿no? Por eso dice, está hablando de sus hijos, nietos, tataranietos. Interesante que se salte a los bisnietos. Podríamos pensar que fue un error al momento de pronunciarlo verbalmente, pero en el discurso escrito no están los bisnietos, ¿no? Es interesante esa parte. Pero está hablando de los difíciles días venideros que los aguardan. Pero justo enseguida habla cuando yo no esté con ellos en los emocionantes días venideros. Es decir, él le da dos adjetivos a estos días venideros. Difíciles por una parte, y también habla de ellos como emocionantes. Interesante perspectiva, ¿no? Es decir, cómo algo difícil puede ser emocionante. Porque emocionante siempre lo relacionamos con algo divertido, ¿no? Que no necesariamente es eso. Si tomamos el término de manera más literal, emocionante simplemente es que te produce emociones. Estas emociones pueden ser buenas o malas, pero generalmente como lo utilizamos, estamos hablando de emociones buenas o de buenos sentimientos o hasta algo divertido, ¿no? Entonces, por una parte lo describe como difíciles, pero también lo describe como algo que podríamos desear, ¿no? Algo emocionante. Fíjate que hace unos días, pues nuestro amigo aquí y colaborador Cristian Torres, el 1 de enero me manda la noticia del sismo en Japón, ¿sí? Y me cita una escritura, ¿no? La escritura está en Doctrina y Convenios 88-90 y me dice, y la voz de las olas del mar se precipitan allende sus límites. Y le pregunto yo, o le digo algo así como, bueno, empezaste el año muy apocalíptico. Y le digo yo, ¿te sientes nervioso? Y él me contesta, emocionado. ¿Sí? Entonces, qué interesante es esto, Víctor, ¿no? Qué interesante es cómo es que, bueno, sí, vienen días difíciles, sí serán complicados, pero a la vez son emocionantes, pero son emocionantes, ¿por qué? Porque justamente anticipan a la venida del Salvador. Sí, es el preámbulo de la venida. Entonces, aquellos que lo estemos esperando, pues sabemos que tenemos que entrarle, ¿no? No hay forma. O nos despedimos como el presidente Biden, que decimos, yo no voy a estar ahí, pero ustedes sí, ¿no? Entonces, Víctor, aquí yo veo algo interesante. Si el presidente Biden de entrada se excluye, pues cuando veamos que él fallezca, abrir los ojos, ¿eh? Sí. Sí, abrir los ojos. Cuando el presidente Biden fallezca, y al menos yo desearía que no fuera pronto porque me encanta él, sí hay que verlo como, a ver, si él ya se excluyó de esos días venideros, significa que no va a estar. Entonces, si ya no está, estos días venideros, ¿no? A lo mejor ya no son venideros, ya son actuales. Pero fíjate que, o sea, sí tienes razón, ¿no? Y ¿cuántos años tiene el presidente Biden? Ya anda cerca de los 90, ¿no? 91, 92, ahorita lo checo. Y es decir, ciertamente le pueden quedar a él, siendo muy optimistas, unos 8 años de vida, 8 o 9 años de vida. Tiene 90 años, cumple 91 el 31 de mayo. Vamos a ser muy optimistas y que llegara a los 100 años, ¿no? Y esto no es para anticipar fechas de la venida del Salvador ni nada de eso, ¿no? Es en el mismo contexto de su discurso. Estamos hablando que le pueden quedar 9 o 10 años. Y fíjate cómo esto puede coincidir con su discurso anterior, al cual ya hacía referencia, en donde él habla que la nueva generación, y otra vez poniéndolo en contexto,
si vamos a muchos discursos, la nueva generación se refiere, y de hecho tuvimos un programa de eso, Salvador, en donde explicábamos que ¿Sí? la nueva generación no se refiere a la generación de una época específica. La nueva generación se puede estar hablando en esta época y se refiere a los niños y jóvenes. Entonces, cuando el presidente Ayrin está diciendo la nueva generación, se está refiriendo a los niños y jóvenes de este momento. Él dice que ellos tendrán descendencia o que habrá una nueva generación después de ellos y que estos son los que van a recibir o a preparar la tierra para recibir la llegada del Salvador. Entonces, en ese contexto, pues sí, el presidente Ayrin, como él dice, ya no va a estar, o seguramente ya no va a estar, porque si estamos hablando de que la nueva generación, que son los niños y jóvenes actualmente, tendrán descendencia o habrá una generación después de ellos, estamos hablando de los hijos de ellos, de los hijos de los que son jóvenes y niños actualmente. Son los que, y entonces tendremos que esperar a que ellos crezcan, porque estamos hablando de que ellos van a ser los que ayuden a preparar la tierra para ese día glorioso, pues no van a preparar la tierra teniendo 2, 3, 5 años de edad. Estamos esperando que al menos ellos ya estén en su juventud, ¿no? 15, 20 años o quizás más, eso no lo sabemos, ¿no? Ahí es donde ya entraría la especulación, pero basado solamente en las palabras del presidente Ayrin, pues sí estamos hablando de algunos años todavía, ¿no? Es decir, no está próximo de aquí a 2, 3 años la venida del Salvador, basado en esas palabras del presidente Ayrin, sino que estamos hablando de que todavía pasará otra generación. Es interesante, ¿no? Y es bastante debatible ese punto, Víctor, porque hay quien piensa diferente, ¿no? Hay quien lo ve más próximo, pero en esa lógica, pues suena bastante razonable lo que mencionas. Fíjate Ahora, lo que dice. Perdón, ahora solamente acotar que estos días difíciles y emocionantes de los que está hablando el presidente Ayrin, obviamente son previos a la venida del Salvador. Y no sabemos si estos van a ser meses, si van a ser años, no sabemos, ¿no? Es decir, va a haber un periodo, por catalogarlos de alguna manera, va a haber un periodo de días difíciles previos a la venida del Salvador, que no sabemos cuánto va a durar ese periodo. Entonces ahí otra vez sería simplemente especular.